Este versículo que estamos viendo en pantalla es justamente el fundamento, la base de la exposición bíblica en esta mañana. El justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Aquí en este versículo encontramos una frase muy corta, pero al mismo tiempo de mucha enseñanza y profundidad que podemos nosotros analizar y desglosar para poder aprender un poco más al respecto. El Señor está diciendo: el justo vivirá por fe. Esta es la base de nuestro estudio en esta mañana. O sea, que abarca 3 puntos importantes: justo, la vida del justo y la fe. No se puede lograr las primeras cosas si no tenemos fe. Fe es propiamente lo que hace justicia y hace la vida de un cristiano. La pregunta también de reflexión en esta mañana: ¿seguimos nosotros creciendo en fe? ¿Continuamente estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? Y la pregunta es: ¿crecemos en fe? ¿O nos hace falta crecer más en fe? ¿Pueden ocurrir milagros en nuestra vida? ¿Dios ya no hace milagros hoy día en nuestra vida? ¿O sí los puede hacer? Pero recuerden ustedes que cuando Jesucristo estuvo en Nazaret, donde Él nació, dice claramente el Evangelio que Él no pudo hacer milagros en esa tierra, en esa región, solamente sanar a unas cuantas personas, pero no pudo hacer los milagros que Él hubiera querido hacer en su tierra. Y la razón, el Evangelio lo dice: por la incredulidad de las personas, es decir, por la falta de fe. Muchas ocasiones nosotros nos preguntamos: ¿por qué en mi vida o en mi hogar o en los problemas que yo tengo no pueden ocurrir milagros? ¿Por qué parece ser que se han retirado los milagros? ¿No será porque realmente hay incredulidad en nuestro corazón, porque no estamos creciendo como quizás deberíamos de crecer en fe? Bueno, esta es la pregunta que nos hacemos hoy, y quiero que veamos la fe desde un punto de vista algo diferente de lo que hemos visto anteriormente. La fe es una relación de amor con Jesús. Si no hay esa relación de amor con Jesús, nuestra fe no puede crecer, nuestra fe puede estar estancada. Y por fe no me estoy refiriendo, como muchas personas dicen, ¿cuál es tu fe? ¿En qué crees? Nosotros, en lugar de preguntarnos en qué creemos, debemos de preguntarnos en quién creemos. Y debemos entonces desarrollar esa fe de crecimiento que solamente puede crecer si tenemos una relación de amor con Jesús. Si no hay esta relación de amor con Jesús, nuestra fe se va a quedar raquítica, endeble, no va a crecer. Y por lo tanto, recuerden que Jesucristo dijo en una ocasión: si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías a este sicómoro o le dirías a este monte: vete al mar, y se haría. Una analogía comparativa que Jesucristo daba a entender que con fe cierta y verdadera que tuviéramos, se podían realizar milagros en nuestra vida. Ocasiones no se realizan estos milagros precisamente porque quizás nuestra fe está flaca, nuestra fe está débil, nuestra fe quizás no ha crecido. Y entonces es el objetivo en esta mañana de enfatizar que la fe va a crecer solamente si hay una relación de amor con Jesús. Si no tenemos una relación de amor con Jesús, va a ser solamente una fe humana la que tengamos, que es una fe que no
obra milagros. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice claramente la Biblia: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Dónde se inicia nuestra fe? En Jesús. Es el autor de la fe y es el perfeccionador también de la fe. O sea, que tenemos que recurrir a Jesucristo, a tener una relación de amor con Él, porque Él inicia nuestra fe, pero no solamente las inicia, sino la perfecciona, es decir, le da el crecimiento para que tengamos una fe íntegra, perfecta, o mejor dicho, íntegra. En nuestra fe sea íntegra. Quien por el gozo que le esperaba a Jesús, Él soportó la cruz. Él tuvo el poder de poder soportar toda la ignominia de la crucifixión, de los azotes, de la corona de espinas, de la lanza del soldado romano, de los escupitajos que daban aquellos que se ponían enfrente de Él, de las burlas que hacían de Él. Todo lo soportó en la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y todo eso por el gozo que estaba delante de Él. Es decir, por el amor tan grande que Él tuvo a la humanidad. Y por ese gozo de vernos en su reino, Él soportó todo el sufrimiento de la crucifixión. Tenemos un proceso de fe. Y voy a hablar de estos tres pasos, de estos tres conceptos importantes para crecer en fe. El número 1, conocimiento, conocer a Dios. Número 2, confiar en su gracia, confiar en la gracia. Y no basta ahí, tenemos que ir hasta el tercer punto, comprometernos con Dios. Es como una relación de amor. Una relación de amor, ¿cómo comienza? Cuando nosotros conocimos a la que hoy es nuestra esposa. ¿Cómo comenzó? Sencillamente conociéndola, platicándola, viendo cómo era su carácter, sus cualidades, etcétera, etcétera. Entonces, ese conocimiento, ese trato con la novia propiamente en esa época, así empezó el conocimiento. Y después aprendimos a confiar en la persona. Después de conocerla, confiamos en ella, confiamos en su fidelidad, confiamos en lo que ella nos decía, confiamos en que no nos está engañando, no nos está defraudando, depositamos nuestra confianza en esa persona. Pero no bastaría allí. ¿De qué serviría que nosotros tuviéramos ya 15, 20, 30 años de ser novios, de conocer a la persona, de confiar que es una persona fiel, que es una persona con cualidades y también con defectos como todos los seres humanos, pero que en realidad la apreciamos y la queremos? Pero si no nos comprometemos con la persona, pues de nada sirve todos los primeros dos pasos. Pero realmente el comprometerse, si hemos encontrado a la compañera que la conocemos y la hemos tratado y entonces confiamos en ella, entonces tenemos que hacer un compromiso y finalmente nos casamos, finalmente hacemos un compromiso. Entonces también así la fe se puede desarrollar. Primero, conocer realmente a Dios. A veces creemos que ya lo conocemos, pero en realidad lo conocemos en toda su extensión. Yo creo que siempre habrá una forma de ampliar nuestro conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos ampliar ese conocimiento de Dios? En Juan 17:3, Jesucristo dio una verdad muy clara y muy sencilla y dijo: esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo. Si nosotros no conocemos, solamente tenemos la idea de Dios, lo que todo el mundo tiene acerca de Dios, si nosotros tenemos una idea particular de Dios, pero no la verdadera, entonces no le estamos conociendo. Así como
Por ejemplo, el presidente de la República, pues todos conocemos quién es, conocemos su cara, lo podemos reconocer, pero en realidad no le conocemos. No hay un trato, no hay una relación personal con Él. Si tuviéramos una relación personal con Él, entonces entenderíamos más a ese presidente. Y naturalmente, con ese trato crecería el amor, tendríamos la confianza, aumentaría nuestra fe en Él, pero solamente le conocemos de lejos. Así como el mundo hoy día conoce de lejos a Dios, conoce de lejos a Jesucristo. Sí, celebra el 25 de diciembre, sabe que es el nacimiento de Jesucristo, que se conmemora, pero de lejos no hay un compromiso con Él. En realidad no hay un conocimiento, no se estudia la Biblia, no se estudia la palabra de Dios para conocer más a Dios. Sencillamente nos basta solamente con lo que dicen las personas acerca de Dios. Y algunos tienen el concepto de que Dios es un Dios severo, un Dios que es el policía del universo, que está buscando a ver a quién castiga, sobre quién descarga todo su enojo. Es un concepto totalmente equivocado el que se tiene. El no estudiar la palabra de Dios se llega a ese concepto. Por eso, cuando alguien lee el Antiguo Testamento y solamente se queda en el Antiguo Testamento y ve todo lo que narra ahí, las ocasiones, las intervenciones que tuvo Dios, como en el diluvio, como en Sodoma y Gomorra, etcétera, entonces dicen, ay, este Dios era un Dios cruel, era un Dios que no amaba a los seres humanos. En cambio, en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo, Dios tomando forma humana, amando, sirviendo a los seres humanos. Entonces necesitamos a través del Nuevo Testamento que nos sirva como un lente para poder entender el Antiguo Testamento. De lo contrario, tendríamos un concepto equivocado acerca del verdadero Dios. Romanos 10:17 nos dice claramente, así que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos algo de la palabra de Dios, sin darnos cuenta, inconscientemente, nuestro espíritu se está fortaleciendo en fe, porque escuchamos más la palabra de Dios. Cada vez que dejamos de estudiar la palabra de Dios, que dejamos de escuchar la palabra de Dios, nuestra fe ahí se estanca, no sigue creciendo. Necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios para tener una fe fuerte, una fe que pueda hacer milagros. ¿Les gustaría a ustedes realizar algún milagro? No por ustedes mismos, sino pedirle a Dios y que Dios realizara un milagro. ¿Podríamos hacer eso? ¿Sería Dios tan amoroso que escucharía nuestra voz y podría concedernos ese milagro? Sí, tenemos fe. Si tenemos fe, realmente. Si estamos creciendo en esa fe cierta y 100% confiando en Dios, en su palabra, en su promesa. Y es que a través de la palabra de Dios nosotros podemos crecer en fe. Así como alimentamos nuestro cuerpo con comida, podemos alimentar nuestra mente, nuestro espíritu con la palabra de Dios, y entonces se fortalece nuestro espíritu, es fuerte en fe, tiene más confianza en Dios que si no lo hacemos. Cada vez que dejamos, omitimos de escuchar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de no leerla, de no estudiarla, de no meditarla, pues nuestra fe sigue allí estancada. Pero cada oportunidad que nosotros tenemos es el alimento de nuestra alma, es el alimento de nuestro espíritu, es el fortalecimiento de poder crecer en fe mediante el alimento de la palabra de Dios. Así que podemos conocer al Señor, podemos conocer a Dios por algunos medios. Uno es la Biblia, por la Biblia, leyéndola, meditando en ella, principalmente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las palabras de Jesucristo, y también conocer a Dios como Felipe, que en cierta ocasión dijo, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, queremos conocer a Dios el Padre. Y Jesucristo, ¿qué contestó? Tanto tiempo que he estado yo con ustedes, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre.
Entonces, cada vez que conocemos las palabras de Cristo, que vemos y meditamos las acciones de Cristo, los sentimientos de Cristo, las actitudes que tuvo Cristo, estamos conociendo a Dios a través de la vida de Jesús. Es la viva representación que quedó plasmada en la Sagrada Escritura, principalmente en los Evangelios, y también a través de la oración. Cuando nosotros hablamos con Dios y Dios contesta nuestra oración, comenzamos a conocerle más y comenzamos a tener más fe. En forma general, es necesario conocer más a Dios, no quedarnos con los únicos conceptos que ya tenemos, porque no serán suficientes. Por más que podamos conocer más acerca de Dios, no vamos a cubrir toda la extensión de cómo es Dios realmente. Pero cada vez que nosotros leemos más de las características, de las obras de Dios, de las proezas de Dios, nuestra fe sigue aumentando inconscientemente. Así como cuando alguien está enfermo y le dicen, ¿ya fuiste con el doctor Rodríguez? ¿Cuál? Sí, el que está en la esquina de mi casa. Ese doctor es muy bueno, mira, fulanito tenía esto, y mira ya cómo está, ¿verdad? Y otra persona, nosotros oímos algo de ese doctor. Luego, si otra persona nos vuelve a decir, oye, ¿ya conociste del doctor que está en la esquina de tu casa? Es buenísimo, mira cuánta gente tiene, es que es muy acertado, te cura, etcétera. Y conforme vamos escuchando más y más, va a llegar el momento en que nosotros creamos, aunque no creíamos antes, vamos a creer que es un doctor bueno, ¿no es cierto? Vamos a estar, entonces yo creo que sí es bueno, sí ya me dijo fulanito, perganito, sí, y ya he escuchado varios testimonios, entonces sí es cierto, ese doctor es muy bueno, entonces si yo estoy enfermo, voy a ir con él. ¿Por qué? Porque ya tengo la fe, desarrollé fe en un ser humano, únicamente por el conocimiento que recibí de las personas que fueron y le conocieron. Las personas que conocieron a Jesucristo fueron los apóstoles, fueron los evangelistas que quedaron ahí en los evangelios, que nos describen cómo era Jesús, qué hizo Jesús. Entonces, cada vez que nosotros leemos y meditamos en lo que está en los evangelios, comenzamos a tener más fe, comenzamos a ver la grandeza de Jesucristo. En otras palabras, comenzamos a ver la grandeza de Dios. De tal manera que nosotros podemos tener un conocimiento tan grande de Dios que podamos realmente conocerle y reconocerle como un Padre. Como dice la oración del Padre Nuestro, las primeras palabras es lo esencial, Padre Nuestro. Cuando nosotros decimos Padre Nuestro es que lo estamos reconociendo y aceptando como un Padre, y que sentimos ese sentimiento hacia Él, lo reconocemos como Padre, le amamos como un Padre, le obedecemos como a un Padre, que tenemos una relación estrecha con Él, una relación de amor. Entonces el conocimiento que tenemos nosotros con nuestra esposa para conocerla más es una relación de amor. Si tenemos 10, 15, 20, 40, 50 años de estar casados, vamos a conocer muy bien a nuestra esposa nos va a conocer muy bien a nosotros. Ese conocimiento es por la relación de amor. Cuando en un matrimonio no hay esa relación de amor, pues no importa que estén viviendo en la misma casa, son como dos desconocidos que viven en el mismo hogar, pero que en realidad no hay una relación de amor. Así no puede haber una relación de confianza también con Dios. Si nosotros tenemos una relación de amor con nuestro Padre, con Dios a través de Jesucristo, entonces con toda confianza vamos a decirle Padre, y lo vamos a aceptar como un Padre, le vamos a querer y le vamos a amar como un Padre amoroso, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es una relación de un verdadero conocimiento, conocer a Dios como nuestro Padre. En Hebreos 4:16 nos dice aquí, así que acerquémonos confiadamente. Hemos conocido a Dios, hemos estrechado una relación de amor con Él, entonces ahora hay que acercarnos. Hay una diferencia exacta
de que a veces podemos pensar de que Dios está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto, porque tengo debilidades, porque tengo problemas en mi vida personal, y por eso creemos que Dios se ha alejado de nosotros. Eso solamente está en nuestra mente. Esa es una realidad, pero no es la realidad verdadera de Dios. La realidad es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, es decir, acercarnos a Dios sabiendo que su gracia es infinita, es grande hacia toda la humanidad. Es decir, gracia, que no merecemos nada, que no merecemos ser escuchados, que no merecemos ser sus hijos. Sin embargo, por la gracia, por el amor de Dios a nosotros, entonces somos sus hijos, nos escucha en todo momento y podemos acercarnos confiadamente para recibir de su gracia, recibir misericordia y hallar la gracia, es decir, los regalos que no merecemos, las peticiones que no merecen ser escuchadas, pero por su gracia hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos, cuando en nuestra vida necesitamos más la gracia de Dios, es decir, los regalos de misericordia, de amor que Dios nos pueda dar en nuestra vida. Así que debemos de ir ante el trono de Dios con toda confianza, confiando en su gracia. Tenemos una comparación que hizo Jesucristo. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, dice Lucas 15, 4 al 7, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Es decir, muchas ocasiones nosotros podemos ser esa oveja perdida, que nos hemos retirado de Dios, que hemos sencillamente dejado de hablar con Dios y estamos retirados propiamente del redil. Sin embargo, nos dice que Jesucristo va y cuando la encuentra, ¿qué hace? Agarra la vara y comienza a golpear a la oveja porque salió del redil. No, hace todo lo contrario. Entonces la pone sobre sus hombros, y si está herida, no va a decir por tu culpa, o tú te retiraste, tú eres culpable. Dios no es así. Nos va a llevar, dice que gozoso, se alegra de encontrarnos. Aquí está una gran diferencia. Este es el verdadero cristianismo. El cristianismo es que Dios hace todo lo necesario para encontrarnos y para convertirnos en sus hijos. La religión es que yo voy a hacer muchas cosas para poder encontrar a Dios. Es decir, yo voy a hacer muchas cosas para llegar a Dios, en lugar de que Dios ya ha hecho muchas cosas para llegar a nosotros. Ahí está la gran diferencia. Cristianismo, Dios es el que va a buscarnos. Dios es el que nos da el querer y el poder cambiar, cambiar nuestra vida. Y cuando nos encuentra, nos encuentra perdidos donde estábamos, dice, se llena de gozo, se llena de alegría. Y cuando llega a su casa, cuando ya lleva a la oveja en sus hombros, reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndoles, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Esto nos recuerda un poco la parábola del hijo pródigo. Cuando regresa el hijo pródigo, vivió una vida depravada, una vida perdida, una vida de despilfarro, de deshonra. Sin embargo, cuando él regresa, todo maltrecho al lugar donde vivía su padre, ¿qué hace el padre? Le recibe con cariño, no le reprocha nada, sencillamente lo abraza y hace fiesta, hace una gran fiesta porque su hijo estaba perdido. Es el padre el que sale al encuentro. ¿Por qué creen que salió al encuentro? Si el hijo pródigo entra al pueblo él solo, estaba propiamente excomulgado de la comunidad donde él vivía. Y si una persona hacía algo tan despreciativo como él hizo con su padre, y de vender toda su herencia a personas ajenas a la comunidad sin consentimiento de su padre, pues era propiamente excomulgado. Nadie le hablaba, nadie trataba nada con él, era sencillamente
nadie le hacía caso en la comunidad. Entonces, si el hijo pródigo hubiera entrado totalmente al pueblo en esa situación, todos lo hubieran despreciado. Pero para que pudiera restaurarlo el padre es el que sale al encuentro del hijo antes de que entre al pueblo y entonces lo acompaña para que todos vean que el padre le ha perdonado y que el padre lo ha introducido nuevamente a la comunidad donde ellos vivían. Por lo tanto, todos entonces comienzan a aceptarlo para que no tenga esa deshonra. Así también nos dice, llama a los vecinos, se alegra, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia y pedimos el perdón por las fallas que hemos tenido, sencillamente hay gozo en el cielo, porque estamos reconociendo que como ovejas a veces fallamos, pero Él se alegra realmente con grande gozo en los cielos. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban sin Cristo. Hubo un tiempo en que nosotros podemos estar sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, es decir, no hay ninguna relación con Dios, con el rey de Israel, con el gobernante, extraños a los pactos de la promesa, no conocíamos esos pactos, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Podemos entonces vivir nosotros en dos formas nuestra vida, sin Dios y sin esperanza en el mundo, como vive todo el mundo, ¿verdad? Sencillamente a sus propias expensas, sin tomar en cuenta a Dios. Sin embargo, Pablo está diciendo a los cristianos, en otro tiempo ustedes estaban así, sin esperanza de perdón, sin esperanza de las promesas de Dios, sin Dios en el mundo, iban solos en el mundo, con problemas y sin problemas, igual como los cristianos, pero la diferencia es que el cristiano tiene su fe en Dios, va acompañado, precisamente, no es extraño a las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para cumplirse en el cristiano, en su Hijo, y vamos siempre acompañados con Dios. Un compromiso. ¿Qué compromiso podíamos tener con Jesucristo? Recuerden que nosotros vamos confiados a acercarnos al trono de Dios. Esa es confianza en la gracia de Dios, nos acercamos hacia Él. Pero ahora, con Jesús, tenemos que tener un compromiso. No basta solamente conocerle, tener confianza en su gracia, en su amor, en su perdón, sino que ahora tenemos que tener un compromiso. Y Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere tener una relación conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, aprender a que Jesucristo puede gobernar, dirigir nuestra vida, así como dirige todo el universo. Depositar toda la confianza en Él para nosotros seguirle. Y esto quizás va a tener algo de esfuerzo en nosotros, renunciar a nuestro orgullo personal, a nuestro yo, a reconocer que yo no soy lo suficientemente sabio para gobernar y dirigir mi vida, pero que pido que la dirija Jesucristo, que tiene sabiduría, que me entrego a Él, que me dirija en sus caminos, no como yo quiera, sino como Él desea. Entonces, esto va a requerir esfuerzo, va a requerir derribar todo nuestro orgullo personal para estar dispuestos a seguir a Jesucristo, que fue la lección más grande que vino a traernos Jesucristo. Aprender de Él que soy manso y humilde de corazón. Él vino a hacer la obra de su Padre, a pronunciar las palabras de su Padre, a hacer el plan que tenía su Padre. Se sujetó a su Padre a pesar de que Él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. Él se sujetó a las directrices de su Padre. De tal manera que Él pudo decir, el Padre y yo uno somos. Las palabras que yo les he hablado son las que me dio el Padre. Así, esa unidad también nosotros podemos tenerla con Jesucristo, que nuestra vida esté dirigida por Jesucristo, por los principios, por las palabras
que dio Jesucristo, por las directrices de Jesucristo, y renunciar a nuestro yo personal, a nuestro orgullo, y ser humildes para poder ir sujetos a las directrices, a los principios de Jesucristo. Eso sería un verdadero compromiso. Jesucristo nos dice claramente en Lucas 9:62, Jesús les dijo a aquel que estaba llamando. Muchos somos llamados, muchos conocemos el llamamiento de Jesús, conocemos que podemos ser sus discípulos, que podemos ser sus seguidores, pero dijo algo muy importante: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesucristo con estas palabras? ¿Qué sucedería si una persona, un campesino, pone la mano en el arado y va volteando hacia atrás? ¿Qué pasaría? El surco sería totalmente chueco, no serviría para la siembra. ¿Han visto ustedes por el campo cómo están los surcos bien derechitos? ¿Y por qué? Porque digamos el campesino pone una señal por allá al frente y va, tengo que llegar a aquel lugar, y pone y va. No puede voltear hacia atrás porque si no se va chueco. Nuestra mira en la vida cotidiana, ¿en quién debemos fijar nuestra vista? En Jesucristo. Si ponemos la mira en un hombre, maldito aquel que confía en el hombre. Claramente lo dice Jeremías, lo dice la Biblia. Hay maldición para aquel que se guía por el hombre. Nuestra meta debe de ser Jesucristo. Jesucristo. Y si otra persona va a nuestro lado, sería nuestra meta es Jesucristo. Nosotros no volteamos a ver para allá, ni a derecha ni a izquierda. Nuestra meta es Jesucristo. Y a Él lo seguimos. Pare donde pare, pero tenemos que ir, nunca perder de vista a Jesucristo. ¿Qué le sucedió a Pedro cuando quiso imitar a su maestro y le dijo: también manda que yo ande sobre el agua como tú? Y comenzó a andar sobre el agua. ¿Y qué pasó? Él no siguió viendo a Jesucristo, ¿verdad? Que venía así: Señor, te voy a encontrar, yo puedo hacer lo que tú estás haciendo. No, yo supongo, no da muchos detalles la Biblia, pero supongo que Pedro comenzó a decir y a razonar con su mente: ¿y cómo me sostengo? Aquí la agua, y comenzó a querer razonar, a querer entender un milagro que estaba realizando en su vida. Entonces, no lo pudo entender. Hay ocasiones que no podemos entender cosas que suceden en nuestra vida, pero es que vamos caminando por fe. Si Pedro no hubiese quitado la mira de Jesucristo y hubiera visto que voy a llegar con Jesucristo caminando en el agua, ¿creen que podría haberse sostenido? Sí, con fe, sencillamente. ¿Por qué dudaste? Me hundo. Sí, nos hundimos cuando hace falta la fe. Así también es en nuestra vida, hermanos. En nuestra vida cristiana podemos sentir que nos hundimos cuando falta la fe. Entonces, nunca debemos de quitar la mira en Jesucristo. El día que la quitemos, entonces, y si volteamos para otro lado, a otra persona, Jesucristo es nuestra meta, Jesucristo es nuestro guía, Jesucristo es al que vamos siguiendo. Seguimos sus pisadas, somos los discípulos de Jesucristo, no somos discípulos de nadie más. Romanos 5:1 entonces nos habla del justo. El justo por fe vivirá. El justo vivirá por fe. Cuando hay fe en el ser humano, entonces dice Romanos 5:1, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe. La fe que depositamos. ¿Saben qué significa la palabra justificar? Que estamos limpios ante los ojos de Dios. Que estamos limpios, que somos inocentes, que no hay culpa en nosotros, que no hay pecado en nosotros, que hemos sido santificados, purificados, justificados. ¿Por qué? Por la fe que hemos depositado en Jesucristo. Entonces, somos justificados por la fe, y cuando somos justificados, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, nuevamente confiando en fe
a esta gracia en la cual estamos firmes, es decir, no fluctuamos, estamos firmes confiando en la gracia de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza que tenemos de la gloria de Dios, de la gloria que Dios dará a todos aquellos que sigan hasta el final con firmeza, confiando, teniendo fe. Recuerden, si ponemos la mano en el arado y volteamos hacia atrás, es decir, no nos importa nada seguir hacia adelante, hacia el futuro, hacia la meta, entonces no somos aptos para el reino de Dios. Necesitamos tener una confianza plena y cierta, conociendo y sabiendo a quién vamos siguiendo, de tal manera que entonces podemos ser nosotros, cuando la Biblia habla de que el justo vivirá por fe, está hablando de usted y de mí. Si tenemos fe en el sacrificio de Jesucristo, en la gracia de Dios, en su misericordia, en su perdón, entonces usted y yo, está hablando la Biblia, el justo, usted tendrá que vivir por algo importante, por fe. Segunda de Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. ¿Saben cómo se dirige a un ciego? ¿Y cómo camina? ¿Han visto caminar un ciego en la calle? ¿Y cómo detecta y cómo va para un lado y para otro? ¿Y cómo a veces no se tropieza? La mayoría de las veces, ¿por qué? Lleva un bastón y confía en su bastón, en lo que le va diciendo su bastón. Y entonces el bastón le dice, aquí hay una piedra, se van por acá. Y va el cieguito, no va caminando el ciego por vista. La vista, ahí el ciego no le sirve para nada. Así deberíamos nosotros de ser en la manera espiritual. La manera espiritual, voy confiando en que Dios me va guiando, en que es mi guía Dios, en que es Jesucristo el que está en mi vida, el que continúa en mi vida cotidiana, el que Dios me va a ayudar, el que no me va a desamparar, como lo cantábamos, que no nos dejará, no nos soltará, siempre nos acompañará. Entonces, cuando nosotros confiamos así en nuestra vida es más llevadera, hay menos tropiezos, hay menos descalabros que si nosotros no confiamos tanto en Dios, sino confiamos en nosotros mismos. Entonces, el cieguito no tiene que confiar en él mismo, tiene que confiar más en su bordón, en su bastón, y más en aquellos que ya son electrónicos, ¿verdad? Que detectan fácilmente muchas cosas, entonces, y que saben si hay un borde, si hay una piedra, etcétera, y él va caminando y camina. Yo he visto a cieguitos que caminan con mucha seguridad. Yo me he asombrado, no sé si a ustedes les haya tocado, que van así como una natural, como se va, solamente que él no va caminando por vista, va caminando confiando en lo que le va diciendo, le va detectando su bastón. No sé si algunos tengan señales por acá que yo supongo que sí, para detectar, ¿verdad? Ha avanzado mucho la ciencia, sobre todo en ese aspecto, pero así deberíamos de ser nosotros en la vida, vivir por fe, no por lo que vemos, no por la vista, no por lo que podemos contemplar, sino viendo con nuestros ojos, como el ciego ve con sus ojos de su mente, aprecia con los ojos de la mente. Si el bastón le dice que hay una piedra, él no ve la piedra, no importa ver la piedra, pero él sabe que allí hay algo, ¿verdad? Entonces él se va guiando con su bastón. Propiamente no camina por vista. Nosotros no debemos caminar por vista, por lo que vemos solamente en esta vida, sino por lo que no vemos, porque eso es eterno, eso es perdurable, eso se llama fe. Fe, la evidencia de aquello que no vemos. Quizás en alguna ocasión usted se pueda sentir solo en la vida. No sé si usted se haya sentido alguna vez solo en la vida o con miedo. Yo en una ocasión me sentí con miedo en una carretera y sencillamente se siente feo. Voy solo en la noche caminando en el carro con mi familia, está todo oscuro, está lloviendo, es una carretera que no pasa ningún carro y todo eso. Puedo estar expuesto a un asalto, etcétera, y tardé como 1 hora para poder salir de 1000 cumbres.
sencillamente da temor, da miedo en una noche oscura, lluviosa, donde no había ningún carro ni de ida ni de venida, y se siente uno en plena soledad tan grande. Pero cuando uno se sienta solo y recuerda a uno que hay alguien invisible que está al lado de uno, nunca más se siente solo. Hay una paz en el alma, hay una paz, el miedo desaparece. ¿Por qué? Yo no estoy solo, Dios está conmigo. No lo veo. ¿Recuerdan ustedes al siervo de Eliseo? En cierta ocasión salieron de las murallas de Jerusalén y venía un ejército a atacar a Jerusalén, y el profeta le decía: no te preocupes, no te preocupes, más son los que están con nosotros. Señor, mira, allá el ejército viene y son muchos, mira, aquí nos van a matar, van a arrasar toda la ciudad y nosotros andamos fuera de la muralla, estamos desprotegidos. Y el profeta le decía: tú no te preocupes, más son los que están con nosotros, más somos nosotros. ¿Dónde, Señor? Es como si ahorita dijera: ahorita estamos llenos aquí. ¿Dónde está la llenura, verdad? No podemos ver los ángeles que están aquí cuidando a cada uno de nosotros. No podemos, es invisible, pero es la fe que depositamos. Recuerdan que entonces el profeta le dijo a Dios: Señor, ábrele los ojos a este. Es decir, los ojos propiamente, con lo que podamos ver lo invisible, lo que puede ver la fe. Y cuando le abrió los ojos, ¿recuerdan qué pasó? Vio todos los montes que humeaban con carros de fuego. Estaba ahí los ejércitos de Dios. Yo creo que entonces sí dijo ahora sí, Señor, ahora sí es cierto, más son los que están con nosotros, no los vamos a ocupar, no ocupamos a ninguno de ellos. Recuerdan que entonces Dios puso ceguera en todo el ejército y todos los metieron así como cautivos a la ciudad. Y ahí estaban todos. Pero ahora sí, el ejército que estaba dentro, los de Jerusalén, por vista, ¿a qué hora los matamos? Porque estos son nuestros enemigos. ¿A qué horas? ¿A qué hora? ¿Ustedes los cautivaron? No, pues denles de comer, denles de beber, traen hambre, ¿verdad? Y ahí actuaron con fe. ¿Cómo darle algo al enemigo? ¿Cómo realmente meterlo a la ciudad? ¿Cómo, digamos, servirle al enemigo? Sin embargo, era un principio de Dios. Dice: nunca más hubo guerra de este ejército contra el pueblo de Israel. Conquista. Recuerden, tenemos que vivir nuestra vida por fe, no por vista. En un momento dado usted se siente que está solo, que algo me puede pasar. Recuerden, hay alguien invisible que siempre está a su lado. Puede ser ángel, puede estar ahí Jesucristo. La presencia de Dios está en todo lugar. Entonces nunca estamos solos, nunca nos va a dejar. Que no lo veamos es otra cosa, pero en realidad Dios dijo: nunca te desampararé, nunca te dejaré. Así que caminemos realmente a la luz de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, tenemos fe en su palabra y la conocemos y la aceptamos y tenemos un compromiso con Dios, la palabra de Dios viene a ser una lámpara a nuestros pies, es decir, algo que nos ayuda en la vida cotidiana a darnos luz, una luz en el sendero. Jamás veremos que está oscura el camino de nuestra vida, siempre lo veremos luminoso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, eso es lo que ayuda. Cuando hay fe, el justo vivirá, es decir, la vida del justo llena de fe es una vida luminosa. La palabra de Dios ilumina la vida, da paz, da gozo, da los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo eso puede estar en la vida de una persona que ha conocido a Dios, que verdaderamente confía en Él y que tiene un compromiso con Él, ¿verdad? Quiero ser tu seguidor y quiero que tú me guíes en la vida, y deposita toda su confianza. Entonces la palabra de Dios viene a llenarle de gozo.
Segunda de Corintios 3:18, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esto es lo que hace la fe, es decir, nuestra relación de amor con Jesucristo. Cuando lo conocemos, cuando confiamos en Él y cuando nos comprometemos con Él, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cristo actuando en la vida de nosotros por medio del Espíritu Santo, transformando para que cada día podamos ser más semejantes a su Hijo Jesucristo. Es una transformación que hace. Cuando nosotros tenemos fe, ese conocimiento que comienza cuando conocemos a Dios y lo conocemos más y va aumentando nuestra fe, y después confiamos en su gracia, confiamos en su amor, no dudamos de su amor, no dudamos, aunque estén yendo las cosas un poco mal, no dudamos que nos sigue amando, no dudamos de su misericordia, seguimos teniendo esa fe. Llegará el momento y seguimos teniendo un compromiso con Él. No consideramos a Dios como algo que si tengo tiempo, pues entonces lo dedico a Dios. Consideramos como una prioridad. Dios es número uno en nuestra vida. Tenemos un compromiso con Dios. Cuando así consideramos que tengo yo un compromiso con Dios, es como cuando alguien se va a casar. Ayer estuvimos en una boda y propiamente, pues, ¿quién creen que estaban ahí presentes? Principalmente que no podían faltar los novios. ¿Por qué? Porque querían tener un compromiso y allí estaban. No importó si hubiera estado soleado o hubiera estado con lluvia, hubiera estado nublado, o hubiera hecho frío, hubiera hecho calor, hay un compromiso. Eso es cuando nosotros como cristianos sentimos ese compromiso. Hay cristianos que no sienten ese compromiso, como la tribu que glorificaba y alababa a su Dios y le hacía una fiesta matando un cerdo, y propiamente al Dios le ofrecían la colita del cerdo y ellos se comían todo lo demás. Entonces Dios no es así. No espera que nosotros le demos las obras de nuestro tiempo. Si tengo tiempo, la alabaré. Si tengo tiempo, estudiaré. Si tengo tiempo, le oraré. O sea, porque tengo otras prioridades que son muy importantes, ¿verdad? El negocio, el dinero, aquello, lo otro, etcétera. Recuerden ustedes que tener fe en Dios es tener un compromiso, tener una relación de amor con Él, que no queremos nosotros fallarle, que tenemos un compromiso, sentimos que estamos comprometidos, como cuando tenemos un trabajo. Si usted tiene un trabajo muy bueno, que le pagan un buen salario, ¿a qué hora llegará a su trabajo? Si entra a las 9. ¿No se preocupará usted de llegar tarde? Sí, usted diría muy preocupado si llega tarde. ¿Por qué? Porque siente comprometido, tiene que estar allí a tiempo, ¿verdad? Y hace todo lo necesario para llegar a tiempo, para disfrutar todo el día, para trabajar bien. ¿Por qué? Porque tiene usted un compromiso. El compromiso con Dios es lo más importante de nuestra vida, más que un compromiso de un contrato de trabajo o de alguna otra acción. Así que, con el rostro descubierto, no como Moisés, que tenía que ponerse un velo, sino descubierto nuestro rostro, reflejamos como en un espejo. Cada uno de nosotros debemos de reflejar la gloria del Señor, y somos transformados a la semejanza más y más en gloria por la acción de Jesucristo a través del Espíritu Santo, por nuestro compromiso que tenemos con Él. Así que, terminando, podemos ver que cuando hemos conocido a Dios, cuando hemos conocido a Jesucristo, cuando confiamos en su amor, cuando realmente creemos que realmente nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, que creemos que nos ha perdonado nuestros pecados, que ya no hay nada que hacer porque Él ya lo hizo todo en el Calvario,
por amor a nosotros, y que nos ama a tal grado que si creemos y tenemos fe, nos ofrece gratuitamente y merecidamente una vida eterna en su reino a nivel de como Él está viviendo. Pues entonces está llamándonos Jesucristo, como dice Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Es decir, quiero tener una relación de amor, quiero que tú me conozcas, quiero que tú confíes en mí, y quiero que tú estés siempre, al confiar en mí, puedas tener un compromiso. Mi amistad, que la acepte. Y verdadero amigo es el que se debe demostrar como amigo. Yo estoy llamando. ¿Alguno oye mi voz? Abre la puerta, voy a entrar a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto implica una relación de amor, amor puro, amor ágape, amor incondicional de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros podamos desarrollar esa fe, conociéndolo. Es el autor, Jesucristo, de nuestra fe, es el perfeccionador de nuestra fe. Siempre que tengamos una relación de amor con Jesucristo, si tenemos nosotros esa relación de amor estrecha con Jesucristo, entonces nunca vamos a dudar de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Aunque, como escuchábamos el domingo pasado, aunque no haya ganado, aunque no produzca la higuera, aunque todo vaya mal, ¿qué decía Habacuc? Yo me regocijaré en Dios. Yo siempre voy a estar con Dios. No depende de lo que vea mi ojo. Si me va bien en los negocios, si veo que no está tan bien los negocios, no depende de eso mi compromiso con Dios. No depende de ello. Sencillamente le he aprendido a conocer. Tengo fe en que realmente Él me amó de tal manera que dio su Hijo Jesucristo por mí. No, ahora no hablemos solamente en forma general por el mundo. Dio su vida por mí, por mis pecados, por mis debilidades, por lo malo que hay en mi naturaleza humana. Dios me amó tanto que dio la vida de su Hijo Jesucristo, para que yo crea y tenga ¿qué? Vida eterna. Depende entonces de que yo lo crea firmemente, que ese amor no se acaba, ese amor es permanente, ese amor es eterno, y que un día vendrá Jesucristo a esta tierra para mostrarnos de una manera visible, ya no solamente por fe, sino de una manera visible, su grande amor que tiene para todos nosotros, así como lo tiene para toda la humanidad. Así que si queremos nosotros aumentar nuestra fe, tenemos que tener una relación muy estrecha con Jesucristo, de tal manera que llegue el momento en que ya no sea nuestra fe, sino sea Cristo viviendo en nosotros, y que tenemos la fe que tuvo Jesucristo. ¿Qué fe tuvo Jesucristo en su Padre? Él decía: yo de mí nada puedo hacer, todo lo recibo de mi Padre. ¿Tendría fe, una fe viva Jesucristo? ¿O una fe muerta, o una fe raquítica? Jesucristo tenía una fe a prueba de tormenta, a prueba de crucifixión, a prueba de todo, a prueba de Satanás, que quiso tentarlo y ponerle, mira, ahí, que Cristo no se guiara por la fe, que se guiara por lo que viera. Mira, y le mostró todo el esplendor de los reinos de este mundo. Mira cómo te verías tú siendo el gobernante aquí, siendo el gobernante allá. Todo te lo entrego en tus manos. Solamente, ¿qué te cuesta nomás aquí? Te arrodillas un ratito y adoras y ya. Pero mira cuántos años de felicidad, de grandeza, de gloria, de esplendor te quedan. ¿Jesucristo aceptó? Nosotros sabemos que realmente Él confiaba en los planes que había hecho con su Padre, y que Él voluntariamente vino a cumplirlo. Así que, hermanos, yo los animo a todos ustedes a que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, a través de la Biblia, a través de los evangelios, meditando en ellos, a través de la oración,
a través de la vida de Jesucristo, para conocer más a Dios a través de Jesucristo. Y conforme vayamos conociendo más a ello, ese conocimiento no se quedará, digamos, no será basura, será alimento para nuestro espíritu, para que tengamos y sea fortalecida nuestra fe, de tal manera que nunca dudemos, porque eso es lo que hará Satanás, hacernos dudar del amor de Jesús, hacernos dudar del amor de Dios. Que mira, no te está yendo bien en el trabajo, que te corrieron del trabajo, que otro malora de allí, te hizo mala política y a él lo ascendieron y a ti no te ascendieron, al contrario, te bajaron, te degradaron en el trabajo. Bueno, eso se presta como Satanás diciendo, mira, Dios no te ama tanto, si te amara, no hubiera permitido que pasara eso. Eso es guiarse por la vista. Nunca dude usted del amor, de la misericordia, del perdón de Dios. Eso es la confianza plena en su gracia. Y comprometidos con ese Dios que tanto nos amó y que nos da de su gracia, sintamos que tenemos un compromiso, no con ningún ser humano, un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios es llegar hasta el final, nunca voltear hacia atrás, siempre poner nuestra mira en aquel que tanto nos amó. Vamos a terminar haciendo una oración. Padre Santo y bueno, te damos gracias por saber cada día, Señor, meditar más en tu grandeza, en tu amor tan grande, en tu misericordia, que a veces, Señor, con nuestro entendimiento no alcanzamos a cubrir toda la grandeza de tu gracia, de tu bondad que tienes para con nosotros, Señor, porque no alcanzamos a comprender también tu grande sacrificio en toda la extensión de la palabra que sufriste, Señor, en el Calvario, en la crucifixión, y que lo hiciste, Señor, por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a nosotros, cada uno, Señor, que nos amaste, aún sin conocernos, aún, Señor, sabiendo que somos débiles, que somos naturaleza humana. Señor, tan grande amor, Señor, no podemos entender toda la grandeza de tu amor, pero por fe, Señor, creemos en ese grande amor, aunque a veces no lo comprendamos. Y aunque a veces no comprendamos lo que sucede en nuestra vida, seguimos, Señor, creyendo que tú nos amas tanto y que tú tienes planes maravillosos en el futuro para nosotros, en tu gloria, porque cada día, Señor, aún con las cosas malas que nos suceden, nos vas transformando de gloria en gloria para parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por lo que recibimos de tus manos, por aquello que consideramos bueno y por aquello que a veces pensamos que es malo en nuestra vida. Pero sabemos, Señor, que tú estás en control de todo el universo, de todo lo que sucede también en nuestra vida, y quieres, Señor, que depositemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en tu gracia inmerecida, en tus regalos inmerecidos de amor, de bondad, de perdón, de paz, de tranquilidad, todo lo que viene, Señor, toda buena dádiva que viene de tus manos. Permite, Padre Santo, que nosotros sintamos ese mismo compromiso contigo de una manera inquebrantable, que verdaderamente seas la prioridad número uno en nuestra vida en todo momento, porque sabemos, Señor, que tú nunca nos dejarás, tú nunca nos abandonarás, que tu amor es inquebrantable, que tu amor es incondicional y constante. Permite, Señor, que nuestro amor, danos el querer y el poder, la forma en que te amamos, que sea con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro poder, y que con esta relación fuerte que podamos tener de amor contigo, podamos crecer en fe para poder también ver milagros en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tu poder no se acaba, tampoco tu amor, tampoco tu misericordia. Por eso es, Señor, que queremos seguir tus pisadas hasta el final y nunca volver nuestra mirada hacia atrás, sino permite, Señor, que nosotros vivamos nuestra vida llenos de fe y no por vista. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos das el querer y el poder, y estando unidos contigo llegaremos a tener la grande fe, Señor, poderoso, que obraba milagros, esa fe, Señor, morando en nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor,
y por amarnos tanto. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.